Entonces, para hablar de de lesiones preinvasivas, tenemos que hablar sobre el PBH, ¿no? Que es el agente causal, digamos, de las lesiones invasoras del cuello uterino. Ahora, el PBH ¿no? es un virus ADN que fundamentalmente se agrupan en dos grupos, ¿no? El de bajo riesgo y los de alto riesgo. Los de bajo riesgo que se asocian fundamentalmente con los condilomas, ¿no? Con los condilomas acuminados. Y el de alto riesgo, que son los que se asocian con el cáncer, ¿no? Ahora, la mayoría de pacientes que adquieren una infección por PBH, la mayoría de pacientes son asintomáticas y la mayoría van hacia una regresión espontánea, ¿no? El sistema inmunológico normalmente elimina el PBH del cuerpo. Cuando hay una persistencia del PBH en el cuerpo, lo va a ir hacia dos entidades clínicas, ¿no? Puede ir hacia los condilomas o puede ir hacia las lesiones intraepiteliales, ¿no? De las lesiones intraepiteliales en sus diversos niveles, finalmente se van a originar lo que es el CA de cuello uterino invasor, ¿no? Entonces, la mayoría de las infecciones por PBH van hacia la resolución espontánea. Eso es lo que quiero que entiendan, ¿ya? Simplemente las que persisten son las que van hacia el cáncer de cuello uterino. Entonces, PBH de bajo riesgo, el número 6 y el número 11. Los de alto riesgo, el número 16 y el número 18 fundamentalmente. Esos son los que basta con que se aprendan esos dos, 16 y 18. En realidad hay más de 100 serotipos de PBH, ¿no? Pero los más importantes, 16 y 18. El 16 ocasiona el 50% de los cánceres de cuello uterino, el 18, 25%. ¿Ya? Existe actualmente una vacuna, una de las cuales es la tetravalente, que es la Gardasil, ¿no? Que se utiliza, que actúa contra los dos grupos de bajo riesgo y los dos principales PBHs de alto riesgo, ¿no? También existe una vacuna bivalente contra los de alto riesgo. Generalmente esta vacuna se debería indicar en niñas entre 11 y 12 años antes de que inicien su vida sexual reproductiva, su vida sexual, ¿no? Pero también se puede utilizar en adolescentes y en mujeres jóvenes menores de 26 años, ¿ya? Entonces son 3 dosis, para conocimiento son 3 dosis, ¿sí? ¿Una pregunta? Ya. Generalmente de utilizarse se puede utilizar, no se utiliza porque generalmente las mujeres mayores de 26 años tienen, anticuerpos titulables para el PBH que las protegen, digamos, contra este tipo de patología, ¿me entiendes? O sea, habitualmente las mujeres de mayores de 26 años basta con sus anticuerpos, digamos, para poder para protegerla, digamos, de un PBH, de una infección por PBH clínica, ¿no? Eso es la explicación. Básicamente son los mismos, ¿ah? Son los mismos PBHs los que infectan al varón, o sea, es igual. Ahora, el PBH, el 6 y el 11, los condilomas acuminados, obviamente no son solo para la mujer, sino también son para el varón, ¿no? Ahora, el detalle, tú me estarás preguntando por los de alto riesgo, los que provocan lesiones intraepiteliales. Allí en realidad no te sabría decir en el varón. Te mentiría, en realidad no tengo, o sea, recuerdo haber leído que sí, pero no lo tengo claro. Te mentiría si te aseguro categóricamente sí. La vacuna, por eso te digo, te mentiría en realidad si te soy categórico en decirte respecto al varón, ¿no? Fundamentalmente lo que sé es en relación al aspecto ginecológico de la mujer. Bueno, pero que hay cáncer de pene, hay cáncer de pene, ¿no? Ya, entonces, para la clasificación de esto, el sistema Bethesda es el sistema que se utilizó para unificar los criterios respecto a la lectura del Papa Nicolau. Como sabemos, el Papa Nicolau hasta el momento sigue siendo el principal método de screening de
de la patología del cáncer de cuello uterino. O sea, la intención de un Papa Nicolau es detectar las lesiones de alto grado y el cáncer invasor en todo caso. No es para detectar un NIC1 ni para detectar cervicitis, no es para eso, ¿ya? Que lo puedes encontrar, incidentalmente lo puedes encontrar, pero la intención del Papa Nicolau es detectar las lesiones de alto grado, NIC2, NIC3 y en todo caso un carcinoma invasor. Ahora, la sensibilidad del Papa Nicolau es baja en realidad, pero su especificidad es alta. La especificidad está por encima del 90%, la sensibilidad por bajo del 50% en promedio, ¿ya? Ahora, en el Papa Nicolau, en mucho, lo que más influye en esta sensibilidad es la calidad de la toma. La mayoría no sabemos tomar Papa Nicolau, ¿no? La mayoría en realidad no sabemos, o si lo tomamos bien, lo almacenamos en forma incorrecta, ¿ya? Habitualmente tomamos la muestra, podemos tomarla bien y la ponemos en el medio, la dejamos horas de horas, se acumulan 5, 6, 7 Papa Nicolau, pasaron 2 horas y recién viene la técnica y lo llevan, ¿no? Cuando en realidad el medio de fijación solo debe estar máximo 10 minutos, o sea, más de 10 si pasa más de 10 minutos la muestra se pierde, o sea, prácticamente se va a dar una lectura inadecuada. O sea, la baja sensibilidad del Papa Nicolau se debe fundamentalmente a defectos en la toma, ¿ya? En la toma o en todo caso en la vehiculización de la muestra. Ahora, el sistema de Bethesda se fue dado en el 2001, la última actualización, ¿no? En cuanto a la lectura del Papa Nicolau. Entonces, las lecturas van a ser no existe lesión intraepitelial o neoplasia maligna. En cuanto a las células epiteliales, prácticamente son lo mismo que anteriormente se conocía. Lo único que ya ha desaparecido la terminología, el ASGUS que antes había, ¿no? Que se refería igual para las células glandulares de significado incierto. Ya no existe eso. Sigue habiendo lo que es el ASCUS, ¿no? Las de significado incierto. Ahora existe otra terminología que es el HLI, no puede descartarse, perdón, el ASC-H, en la cual no puede descartarse lesión intraepitelial, y lo que ya conocemos, ¿no? Lesión intraepitelial de bajo grado y lesión intraepitelial de alto grado. Ahora, entonces, la lesión intraepitelial de alto grado, que se va a corresponder con el NIC2 y el NIC3, ¿no? Ahora, y la otra es la lesión intraepitelial de bajo grado, que es el NIC1. Ahora, el carcinoma in situ también se considera como como una lesión intraepitelial de alto grado, ¿ya? Carcinoma in situ es lesión intraepitelial de alto grado. Acuérdense que lo que estamos hablando acá es un diagnóstico citológico, ¿ya? El Papa Nicolau no es para diagnóstico de cáncer de cervix, es para screening, ¿ya? Cuando hay un Papa Nicolau alterado, lo que tienes que hacer es realizar otro examen complementario para lograr un diagnóstico adecuado. Habitualmente puede ser inicialmente una colposcopía, ¿ya? Ahora, hay que tener algo bien claro, la colposcopía no es mejor que el Papa Nicolau para el screening, así que no se debe indicar de entrada a todas indiscriminadamente una colposcopía como habitualmente se hace, ¿no? La colposcopía no es mejor que el Papa Nicolau para el screening, simplemente le están haciendo gastar indebidamente más a la paciente por algo que habitualmente no le va a beneficiar, ¿ya? Por el contrario, te puede llevar más bien hacia confusión, ¿ya? Entonces, una cosa es el diagnóstico citológico, otra cosa es el diagnóstico colposcópico y otra cosa es el diagnóstico histológico, ¿no? Lo que te da el diagnóstico de cáncer de cervix es el diagnóstico histológico, ¿ya? Entonces, el diagnóstico histopatológico del NIC es en función del grado de afectación, digamos, del epitelio columnar, ¿no? Por ejemplo, en el NIC1 generalmente está restringida la afectación a la zona basal. Cuando afecta sobre todo la mitad o 2/3 inferiores del epitelio es NIC2. Cuando afecta por completo
o por lo menos solo existe un cuarto superficial del epitelio normal, se llama NIC3. Entonces, lo que quiero hacerles entender es que el grado de afectación es de la zona basal hacia arriba, ¿no? Ahora, se habla de carcinoma in situ cuando las lesiones están en todo el epitelio, ¿no? En todo el epitelio, pero no se ha logrado, no ha invadido la membrana basal, ¿no? Es un carcinoma in situ. ¿Y cuando es un carcinoma microinvasor? Es cuando invade el estroma, pero con una profundidad inferior a 3 milímetros, ¿ya? Pasó la membrana basal, pero no superó los 3 milímetros. ¿Ya? Es importante esa diferenciación. Microinvasor y carcinoma in situ. Además, microinvasor que tampoco tiene afectación, que no afecta, digamos, no supera los 3 milímetros. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto a eso. Ahora hay que ver, en cuanto al diagnóstico de NIC, cómo es la progresión. Mira, el NIC1 habitualmente va hacia cáncer invasor en aproximadamente solo el 1%, ¿ya? Incluso menos, incluso la mayoría regresionan. Por eso, ante un diagnóstico de NIC1, lo que se debe hacer simplemente es observación, ¿no? Continuar con los controles citológicos, quizás un poco más frecuentes, ¿no? Pero no nada más, la mayoría regresionan. El NIC2, si va el 5%, puede progresar hacia cáncer invasor, y en el NIC3 más del 12%, ¿ya? Entonces, por eso, la intención del Papa Nicolau es encontrar las lesiones de alto grado, o sea, NIC2, NIC3. ¿Por qué? Porque si tú tienes un Papa Nicolau alterado, ¿qué es lo que tienes que hacer? La mandas a ese paciente a una colposcopía. La intención de la colposcopía fundamentalmente es tomar una biopsia, ¿ya? Esa es la intención de la colposcopía, porque como les dije, para el diagnóstico final es la biopsia, ¿no? De un cáncer de cervix. Tomas la biopsia y también en ocasiones se puede hacer lo que se conoce como ver y tratar. Ubicas la lesión y le puedes hacer un tratamiento en el momento, ¿no? Generalmente no se debe tratar con electrocoagulación, ¿no? O sea, no se debe cauterizar, mejor dicho. No se cauterizan las lesiones. En todo caso, se debe hacer un tratamiento ablativo con crioterapia. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones para una colposcopía? Cuando tienes un Papa Nicolau normal, cuando tienes un test de PBH positivo o cuando hay un sangrado postcoital. Esas son las indicaciones de colposcopía, ¿no? No es para todas las pacientes. No es que le hago el PAP y al mismo tiempo le hago una colposcopía, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Cuando sea in situ, habitualmente el tratamiento es una histerectomía. Si hay NIC1, observación. Si hay NIC2, NIC3, esto es respecto a la citología, la mandamos a la paciente a colposcopía. Si la colposcopía es adecuada, ahora, la terminología en cuanto a colposcopía ha cambiado, ya no es satisfactorio o insatisfactorio. La terminología es adecuado o inadecuado, ¿ya? Se llama, puedes calificarla como adecuado. ¿Cuál es la intención de una colposcopía? Es observar la zona de transformación, ¿no? Porque como les dije, allí es donde se asienta las lesiones preinvasivas y el cáncer invasor, en la zona de transformación. Si tú logras ver la zona de transformación, entonces has cumplido con el objetivo de la colposcopía, has podido ver. Entonces, una colposcopía adecuada, si tienes un NIC2-3, le puedes hacer una decisión o ablación, ¿no? La ablación con crioterapia, o le puedes hacer un conolip. Si la colposcopía es inadecuada, esa paciente tendría que ir a un conofrío o una ablación quirúrgica, ¿ya? Ahora vamos a las preguntas. Tenemos una mujer de 38 años, nuligesta y con deseos genésicos, con deseos de tener hijos, pues obviamente. La citología ginecológica informa de una lesión escamosa de alto grado, ¿no? La citología. La colposcopía muestra una lesión acetoblanca extensa del exocervix que se introduce por el canal endocervical. La biopsia de esta lesión informa de la presencia de un carcinoma in situ, pero en una de ellas hay un foco de carcinoma epidermoide que invade el estroma cervical en 2 milímetros de profundidad, ¿no? ¿Cuál de las siguientes opciones terapéuticas es la más correcta? Entonces, en este caso, vamos a ver que hay un carcinoma microinvasor, ¿no? ¿Sí? Estamos viendo, hay un carcinoma microinvasor. No es un carcinoma in situ, ¿no? Es un microinvasor porque ya pasó la membrana basal, ha infiltrado el estroma.
Ahora, pero el detalle más importante acá para el tratamiento de esta paciente es que es una paciente nuligesta y que quiere tener hijos, ¿ya? Nuligesta y que quiere tener hijos. Cuando tenemos una paciente nuligesta y que quiere tener hijos, obviamente hay que tratar de conservar el útero, ¿no? En los carcinomas, como vamos a ver más adelante, en los carcinomas, perdón, ahí está. Un carcinoma microinvasor equivale a lo que es el 1:1, ¿ya? Si la paciente con un carcinoma microinvasor en 1:1 o en estadio 1:1 del cáncer de cervix tiene deseos genésicos, se puede hacer un conofrío y obviamente llevar a la paciente a un control periódico y seguido, ¿no? O sea, estricto, ¿sí? Se puede hacer un conofrío solo como tratamiento en una paciente con un carcinoma microinvasor. Y obviamente si no tiene deseos genésicos se le realiza una histerectomía, ¿ya? Entonces, en el caso de esta pregunta, el tratamiento en esta paciente va a ser una conización y un control. Pero acá, ¿qué es lo que determina ese tratamiento? Que la paciente es nulípara y tiene deseos de tener hijos, ¿sí? La conización, claro, las conizaciones se relacionan, la destrucción de la arquitectura normal del cuello uterino se relaciona con parto pretérmino y también se puede relacionar con una incompetencia cervical, ¿no? Entonces, pero finalmente, pues, la paciente puede quedar embarazada, ¿no? Pero lo que deberías tener es un control más estricto durante el embarazo. Puede realizar un cerclaje en todo caso. Ahora, ¿cuál es la respuesta que con mayor fidelidad define la metaplasia del cérvix uterino? ¿No? La metaplasia escamosa es un proceso fisiológico, ¿no? Es un proceso normal, les expliqué, ¿no? Normalmente la unión escamocolumnar inicial con la que nace la mujer se va modificando como respuesta fisiológica a los diferentes agentes lesivos que aparecen en el cérvix, irritantes, infecciosos o también a los diferentes estímulos estrogénicos, ¿ya? La metaplasia escamosa es un proceso fisiológico, ¿ya? Ahora hablamos del cáncer de cuello uterino. El cáncer más común ginecológico es el de mama, ¿no? Pero acá en Lima el más común es el de cuello uterino, ¿ya? En Lima el más común es el cuello uterino, pero a nivel general es el cáncer de mama. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de mama? Los tres factores más importantes son la infección por un PBH de alto riesgo, la persistencia de infección de este PBH de alto riesgo. Como le dije, la mayoría de pacientes que se infectan de PBH tienen una regresión espontánea, o sea, tienen una eliminación espontánea del PBH, ¿no? El mismo sistema inmunológico lo elimina en la mayoría de casos. Si este PBH persiste, logra superar los mecanismos inmunológicos, va a ocasionar o condilomas acuminados, pero en este caso, si es un PBH de alto riesgo, lo que va a ocasionar son lesiones preneoplásicas, ¿no? Y el otro factor de riesgo es la edad, ¿no? La segunda mitad del quinquenio de la segunda mitad del quinto decenio de la vida, ¿ya? Ahora, generalmente el tiempo de progresión entre una lesión de alto grado hacia un cáncer de cervix establecido son 10 años, ¿ya? Son 10 años entre el tiempo de aparición para la aparición de un cáncer de cervix a expensas de una lesión intraepitelial de alto grado. Además hay más factores, ¿no? Los grupos étnicos, generalmente los hispanoamericanos, socioeconómico bajo, un paciente que no se controla, inicio de relaciones de edad temprana, promiscuidad, tabaquismo, déficit dietético, inmunodepresión, ¿ya? Entonces, esta es la tabla de los estadios del cáncer de cervix. Esto se ha extraído del CTO, pero acá en esta tabla hay algo que está mal, ¿no? Esto de acá dice 3 centímetros, son milímetros, ¿ya? 3 milímetros. Por si acaso, si están leyendo el CTO, lo leen y ven este cuadro, corríjanlo porque acá la invasión del estroma es de 3 milímetros. Igual acá, 3 milímetros y 3 milímetros, 5 milímetros. Pero 3 centímetros es un montón. Acuérdense que el estadio 1A es un cáncer microscópico, ¿ya? Es microscópico. Entonces es de un tamaño menor de 7 milímetros superficial, menor de 5 milímetros de invasión.
¿no? El 1A1 es el microinvasor, el que les dije, ¿no? Invasión del estroma menos de 3 milímetros. El 1A2, invasión de menos de 3, mayor de 3, pero menos de 5 milímetros. Y en superficie 7 milímetros. 1A1. 1B, ya cuando tú ves el tumor, definitivamente ya deja de ser 1A. ¿Ya? Si tú ves un tumor, ya no es 1A. Tiene que ser de 1B para adelante. Si este tumor, obviamente el tumor solo está limitado al cuello. En el 1, la enfermedad solo se limita al cuello. No ves tumores en otra parte. Entonces, si son lesiones macroscópicas. Si es menos de 4 centímetros, 1B1. Mayor de 4 centímetros, 1B2. Entonces, estadio 1 solo está en el cuello del útero. Estadio 2 ya pasó el cuello del útero, pero no ha llegado a las paredes pélvicas ni tampoco al tercio inferior de la vagina, ¿ya? En el 1A no hay invasión de parametrios. En el 1B ya se invadieron los parametrios. ¿Sí? ¿Qué son los parametrios? Los parametrios son los ligamentos cardinales y los ligamentos uterosacros, ¿ya? Esos son los parametrios. En el estadio 3, el tumor ya afecta la pared pélvica o también afecta el tercio inferior de la vagina o produce hidronefrosis o anulación funcional de un riñón, ¿no? Si afecta el tercio inferior de vagina, 3A. Si afectó la pared pélvica o hidronefrosis, 3B. Y el 4 ya son metástasis. Si son metástasis de órganos adyacentes, 4A y 4B, metástasis a distancia. ¿Sí? Es un cuadro, en realidad la estadificación del carcinoma de cervix es de las más sencillas, ¿ya? Y es básica de aprender, ¿ya? Porque siempre preguntan. En cuanto al tratamiento, como les dije, si es un carcinoma microinvasor 1A1, puede realizarse un conofrío, ¿ya? Si es que la paciente tiene deseos de fertilidad. Si no, se hace una histerectomía tipo 1. ¿Qué es la histerectomía tipo 1? Es la histerectomía que habitualmente se realiza, ¿ya? Es una histerectomía habitual, con los límites habituales. Si ya el estadio es 1A2, se hace una histerectomía tipo 2 más linfadenectomía. La histerectomía tipo 2 es la histerectomía radical modificada, ¿ya? La histerectomía con la linfadenectomía, la de Wertheim-Makes, ¿no? 1B. Cuando el estadio es 1B1, se hace una histerectomía 3, es la histerectomía radical, ¿ya? Histerectomía 2, histerectomía radical modificada. Histerectomía tipo 3, histerectomía radical, más linfadenectomía. B2, histerectomía tipo 3, más linfadenectomía, más radioterapia. La 2A, histerectomía 3, linfadenectomía, radioterapia. Acuérdense que hasta acá es el límite del tratamiento quirúrgico. 2B para adelante no es quirúrgico. Cuando ya hay afectación de parametrios, ya no hay posibilidad de tratamiento quirúrgico. O en todo caso, se puede operar, pero no le va a dar mayor beneficio a la paciente una cirugía tan radical, ¿no? No tiene sentido hacerle una cirugía tan radical si la supervivencia va a ser baja, ¿no? Más bien le vas a aumentar la morbilidad. Entonces, en todos los estadios a partir del 2B hasta el 4A, quimioterapia y radioterapia, combinados, ¿ya? Quimioterapia y radioterapia. En el 4B el tratamiento solo es paliativo. Las posibilidades de supervivencia son mínimas. Entonces, vamos a las preguntas. En una paciente sometida a conización por sospecha de neoplasia intraepitelial de alto grado, la anatomía patológica nos informa de zonas de invasión del estroma con una profundidad de 6 milímetros. Entonces, ¿a qué estadio nos estamos refiriendo? De 6 milímetros de profundidad. Acuérdense, cuando ya sobrepasa los 5 milímetros, ya deja de ser 1A, ¿no? Es un estadio 1B, ¿no? Incluso puede hacerse 1B1 y 1B2, acuérdense. B1 menor de 4 centímetros, B2 mayor de 4 centímetros, ¿sí? Entonces es un 1B. ¿Cuál de los siguientes síntomas clínicos aparece más precozmente en una paciente con cáncer invasor de cuello uterino? Actualmente el cáncer ¿cuál es la principal presentación en un cáncer de cuello uterino? Es asintomática, ¿no? El cáncer de cuello uterino habitualmente es asintomático. Cuando ya es sintomático, generalmente está en estadios avanzados. Entonces, el principal acá, pero lo primero que aparece es la metrorragia, ¿no?
el sangrado vaginal. 33. ¿Qué grado de afectación define el estadio 2A del carcinoma del cérvix? Acuérdense, el estadio 1, confinado el útero. El estadio 2 es cuando el cáncer sobrepasa los límites del cuello, pero sin alcanzar las paredes pélvicas y sin alcanzar el tercio inferior de vagina, ¿no? Ahora, la diferencia entre el 2A y el 2B es que en el 2B hay afectación de parametrios. En el 2A no hay afectación de parametrios. Ya, entonces, vamos. Tumor con invasión de más de 5 milímetros en profundidad y 7 centímetros de superficie, ¿a qué corresponde? Si tiene más de 5 milímetros, es un estadio 1B, ¿no? Cuando ya pasa 5 milímetros, 1B. Ya independientemente puede ser B1 o B2. Extensión al tercio inferior de vagina, pero sin llegar a la pared pélvica, ¿no? Si ya alcanzó el tercio inferior de vagina, es un 3, ¿no? 3A. Si no ha llegado a la pared pélvica, es 3A. Invasión del estroma y las glándulas cervicales sin afectar al parámetro. Acá pueden ser varias en realidad. Entonces acá, afectación de la vagina, pero sin llegar al tercio inferior con ausencia de afectación del parámetro. Ese es un 2A, ¿no? Porque si ya afectó el parámetro, es un 2B. Y eso es lo que define que no sea quirúrgico. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ha quedado claro? Por lo menos los conceptos más básicos y prácticos respecto al cáncer de cérvix. Y con eso acabamos